Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos. Les agradecemos. Sintonicen Radio Tecnológico XHINS 100.1 MHz de frecuencia modulada, la primera estación cultural en Saltillo. Recuerden que estamos por cumplir 35 años al aire. Este día recibimos al ingeniero Felipe Ruiz. Muchas gracias, Felipe, por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes. Aquí estamos para servirles e informarles algunas cosas que es referente a áreas naturales protegidas. Así es, bueno, el día de hoy hablaremos de áreas naturales protegidas. Hemos tenido la fortuna de contar con el ingeniero Felipe Ruiz aquí en algunos eventos del Tecnológico, en particular el Congreso de Tecnología y Sustentabilidad que organizan los estudiantes del TEC Saltillo, organizados en GreenTech. Tuvimos, bueno, pues ya la oportunidad de escuchar una ponencia tuya, que participaste en una mesa de expertos también. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una cantidad de preguntas para que el público se informe sobre áreas naturales protegidas del país. Ese es un punto. El otro punto es que Felipe Ruiz está participando con otras personas, con otras agrupaciones, para un evento que se llamará Encuentro Bioregional de Bosques de Agua, que será el 3 de agosto en el Hotel La Concepción. ¿Es correcto? Es correcto. Uh-huh. Y bueno, pues al final también que nos comentaras algunas cosas de tu carrera profesional, ¿verdad? El ingeniero, les adelanto, el ingeniero Felipe Ruiz, pues es ingeniero forestal de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y bueno, pues ya tiene un buen de experiencia en áreas naturales protegidas. Muy bien, Felipe, pues para comenzar, que nos explicaras ¿qué encargo tienes en esta área? Que nos des el nombre completo porque es largo, ¿verdad? Es el área de protección de recursos naturales, Cuenca Alimentadora, Distrito Nacional de Riego 026, ¿verdad? Bajo Río San Juan. Así es. Sí me lo aprendí, está largo, pero bueno, ese es el área natural. Adelante. Sí, la área de protección de recursos naturales 026 Bajo Río San Juan, mejor conocida aquí en la región como Sierra de Arteaga. Es un área que está ubicada dentro de los estados de Coahuila y Nuevo León. Tenemos una superficie de 197,000 hectáreas y es una área que fue decretada entre el 3 de agosto de 1949, dado que anteriormente estas áreas, por la situación de las cuencas, se vio la necesidad de transformarlas en áreas protegidas, y la categoría que les pusieron en ese entonces eran protecciones forestales, áreas de protección forestal. Posteriormente, en el año 2012, a través de la CONAMA a nivel nacional, se hace un acuerdo en el cual la categoría a la que pasa es la que tiene actualmente ahorita, que es un área de protección de recursos naturales. Aquí una de las características que tiene esta área es que tiene una muy buena aportación de agua hacia las áreas metropolitanas de Saltillo y a la ciudad de Monterrey. Entonces, de mucha importancia pues es la producción de agua. Sí, leí brevemente sobre esta área natural, que tiene también una denominación debajo, que es Cuenca Alimentadora Distrito Nacional de Riego. Es la parte alta de una cuenca, entonces de esta forma es una gran vasija que alimenta el río San Juan, entonces. Sí, Ajá. Sí, aquí la captación, generalmente nuestra área de trabajo está muy enfocada a la conservación de los recursos naturales, sobre todo a las áreas, a todo lo que se refiere a la parte vegetal, todas las áreas de bosques de altura, todo lo que conlleva la captación e infiltración de agua, y que ese aporte se tiene en estas dos áreas metropolitanas. Sí, ¿qué municipios? Bueno, nos comentaste, son 197,000 hectáreas en Coahuila y Nuevo León. ¿Y cuáles son los municipios? El municipio, en el lado de Coahuila, abarca una porción del municipio de Ramos Arizpe. Posteriormente, ya en la parte mayor del municipio de Arteaga, Coahuila. De ahí otro porcentaje de bastante superficie, pues es Rayones, Nuevo León, Galeana, y tiene unas porciones pequeñas
de Santiago, Santa Catarina. Por ahí estamos completamente en vecindad con Cumbres de Monterrey, en toda esa franja de Santiago, Santa Catarina. Colindan las dos áreas naturales. Colindan las dos áreas naturales. Me decías, la superficie del Parque Nacional Cumbres de Monterrey aproximadamente serán abajito 150,000. Más o menos, sí, aproximadamente son esa superficie. Y una parte muy característica de nosotros es la parte de los bosques de altura. Los bosques de altura le llamamos bosques de altura a aquellos que están con especies por arriba de cierta altitud sobre el nivel del mar. Estamos hablando que tenemos bosques que están entre los 2.500, 2.800 hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y la importancia de toda esa área arbolada, toda la vegetación que existe en esos lugares, pues nos ayuda mucho a la captación de el agua para hacer tanto las escorrentías en algunas partes como la infiltración hacia los mantos subterráneos. Coméntenos los nombres comunes y científicos de algunas de las especies de estos bosques de altura, Felipe. Sí, por ejemplo, hay un pino que se da en la parte muy alta, se llama Pinus hartewi, que ese es su nombre científico. Los otros que están inclusive en una norma de la Semarnat, la 059, es el que le llaman, aquí en la región se llama oyamel rojo, que es un pseudosuga. Existe también el oyamel blanco, que es el Abies behari, ¿sí? En el caso de pseudosugas, es Pseudosuga flajauti, y por ahí hay unas, que la gente que la nomenclatura botánica, por ahí tienen otras acepciones. Sí. Pero como nosotros lo conocemos, es Pseudosuga flajauti y Abies behari. Entonces los oyameles son dos géneros distintos. O sea, comprende, como nombre común tiene dos géneros. Tiene sí, avis sí. y pseudosugas. Sí, son dos cosas. Son dos especies distintas. De dos géneros separados. Sí, separados. Y eso es lo que existe en la parte más alta. De lo más alto. Hay otro que existe y ese está en una norma también de protección, está en peligro de extinción, que se llama Pinus culminicola o pino enano, le dice la gente. Son los pinos que crecen al tamaño de un matorral, pero la importancia de ellos es de que son toda su parte vegetativa de las acículas y todo eso donde están, atrapan mucha humedad en las partes altas. Y eso es la forma en que se... sí, y aparte de eso viene la parte de la infiltración en el suelo. Y formación de suelo. Y formación de suelo, sí. Evitan esas poblaciones, evitan mucho la erosión en las partes muy altas. Estamos hablando específicamente donde existe es en la área del Coahuilón, ¿sí? Que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y en la parte de la Viga también, que por ahí anda arribita de los 3.300, 3.400 metros. Esas poblaciones pues están dentro de esa norma para tenerlas y hacer la conservación de ese ¿Cómo están esas poblaciones? Porque me tocó ir a una reforestación con amigos de la sierra por la Viga y bueno, el incendio estaba impresionante. ¿Estas poblaciones de culminícolas también ahí, las que mencionas? Están reducidas. Su superficie a raíz del incendio del 2011, del año 2011, se vio afectada la población del culminícola. Entonces, su superficie que están en la parte alta de la Viga, sí se disminuyó. Se disminuyó bastante. Entonces, pues esas acciones de reforestar, sobre todo ese tipo de especies que son nativas de ahí, que están en una riesgo, sí. En una categoría de riesgo, pues es de bastante ayuda, sobre todo para conservar los suelos y ayudar mucho a la infiltración de agua. Estamos en una plática con el ingeniero Felipe Ruiz, quien es a tu cargo. Mi cargo, soy subdirector. Subdirector del área. Pero tienes las funciones de director. El encargo de director. Director de esta área natural. Estamos en una plática con el ingeniero Felipe Ruiz, quien tiene
el cargo de subdirector con el encargo del director del área de protección de recursos naturales 026 Bajo Río San Juan. Ajá. Sí. Y bueno, pues estamos con el tema de los bosques de altura. Sin embargo, pues el gran tema aquí es que los bosques realmente, como se ha traducido para el público aquí en Saltillo, los bosques, por decirlo de una manera coloquial, ¿verdad? Para que nos ayude, son fábricas de agua. Así se les ha dicho, sobre todo para los niños, que visualicen cómo es que en el ciclo del agua el bosque es un elemento fundamental, que es el que de alguna forma, pues en la lluvia baja la velocidad de la lluvia, con esa caída lenta permite la infiltración, y pues además de que favorecen el matorral, los pastizales que también infiltran el agua. Entonces hay un concepto de que se les ha denominado bosques de agua, y tenemos entonces ahora un conjunto de organizaciones, universidades, agrupaciones que están trabajando alrededor de este concepto de los bosques de agua. ¿Desde cuándo participan ustedes en este sistema, en este conjunto? Como bosques de agua me refiero. Sí, el acuñamiento de la nomenclatura como bosques de agua, yo desde hace 2 años, en unos eventos que se tuvieron con el Centro de Agua del TEC de Monterrey, ahí empezamos a estar conociendo y que se estuviera manejando ya el concepto de bosque de agua. Esta parte de bosque de agua están muy identificados a nivel nacional. Son complejos que aportan, sobre todo a áreas metropolitanas. Por ejemplo, en la Ciudad de México existe, tanto del lado del Estado de México, en la propia Ciudad de México, en algunas delegaciones, el estado de Morelos, todo ese complejo ya le están llamando bosque de agua. En Jalisco existe un bosque de agua que ahorita todavía no le tienen la nomenclatura definida. En el caso de nosotros se empezó a usar este concepto a partir de algunos eventos que les comento, y ahora en esta parte en este año, en marzo de este año, por ahí hubo un evento en la Cámara de Diputados a nivel nacional, creo que fue el 14 de marzo de este año, y empezaron a tratar ese acuñamiento de ese concepto de bosque de agua. Y ahí manejaban que existen a nivel nacional varios, y nombraron entre ellos lo que es el complejo de Cumbres de Monterrey como tal, y anexo a Cumbres pues estamos nosotros, y la otra parte muy importante también para Saltillo pues es Zapalinamé. Entonces es un corredor biológico que, viéndolo así a nivel general, es muy importante para la producción de agua para las dos entidades y las áreas metropolitanas. ¿Y ustedes están conectados? ¿Hay colindancia con el área protegida de Zapalinamé? Sí. También hay colindancia. Sí, hay colindancia. Entonces es un gran corredor desde Zapalinamé y luego el Bajo Río San Juan y luego Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Así es. Lo que recuerdo, así solo de memoria, es que el área de protección de recursos naturales de Sierra de Zapalinamé son 24,000 hectáreas, un poquito más. Sí. Pero el área de influencia son poco más de 50,000. Pero entonces, si Zapalinamé, el área protegida son 24,000 y ustedes tienen 198,000 hectáreas, y Parque Nacional Cumbres de Monterrey alrededor de 150, entonces quiere decir que tenemos cerca de 400,000 hectáreas que pudiéramos considerar como un gran bosque de agua que abastece a quizás 5 millones de personas entre Monterrey, Saltillo y áreas conurbadas, algo así. Sí, precisamente una de la finalidad de acuñar este término de bosque de agua era precisamente el verlo de una manera muy integral todo, y que al final todos estamos inmersos en la conservación de este tipo de sitios. Sí. A todos
el agua pues es elemental Claro, para todos, o sea, tanto casas, hogares, producciones, industria, todo gira alrededor del claro, agua. totalmente. Entonces, una de esa parte que a nosotros nos corresponde es precisamente hacer la difusión, hacer la parte de la conservación de este tipo de sitios. Claro, Y la parte también de expresar ya este término es de que la gente lo vaya conociendo y que tenga ese concepto que realmente no se habla de un sitio en especial, sino se habla de un total de superficie sí. que es necesario tener la conservación. Sí, me tocó ver una conferencia de Ackerberg, Víctor, ¿verdad? Es él. Víctor Ackerberg, aquí en Saltillo, pues lo invitamos también a uno de nuestros congresos. Y recuerdo la fotografía del bosque de agua en el Estado de México. Ujú. Y son 4 o 5 estados, ¿verdad? Que están conectados por el bosque. Pero claro que hay mucha fragmentación. Es decir, no está completamente conectado, ¿verdad? Pero digamos que a nivel macro, el bosque funciona como un gran ecosistema que fabrica nubes también. Es decir, las nubes no están de una manera aleatoria en la superficie planetaria, sino que las plantas están transpirando, así como nosotros, ¿verdad? Entonces, en esa transpiración, en volúmenes muy grandes, forman las nubes. Y la pregunta, hago este comentario, la pregunta, ¿qué tan conectado o qué tan cercano estarían los bosques de General Cepeda, por ejemplo? ¿Está muy lejos esto? ¿O qué otras áreas pudieran estar conectadas a este bosque de agua? Pues posiblemente las más cercanas son las de General Cepeda. Aquí la parte también de no olvidar que aparte de los bosques existen matorrales, Sí. existen pastizales, todo este funcionamiento de todos estos organismos nos ayudan. Sí, La permanencia de ellos en sus territorios nativos nos ayudan a seguir teniendo esta parte de captación y que estos ecosistemas sigan funcionando. Nos ayuda a nosotros como humanos también el tener la disponibilidad sí, de humedad, de agua, claro. y que en su momento tenemos que ver y evitar ese tipo de fragmentación. Sí, Una de las cosas que pues no estamos peleados con la cuestión de avances tecnológicos, con la cuestión de la parte del turismo en áreas naturales protegidas, todo. Pero si regulamos todo esto y tenemos la conciencia de que cuando vamos a estos sitios, si hay una piedrita ahí, ahí hay que dejarla. Si claro, existe hay un cactus, una florecita, esa ahí hay que dejarla. claro. Entonces, hay que admirarlas, hay que disfrutarlas, fotografiarlas, tomarles videos. Se pueden hacer muchas cosas, pero eso ahí tiene que permanecer. Sí, bueno, a ver, un comentario. El lado extremo de lo que comentas es los vehículos todoterreno, ¿verdad? Que invaden la sierra. Bueno, te lo comento porque en redes sociales hará unos 2, 3 semanas que se anunció un evento de racers, ¿verdad? Que, bueno, pues no habían tramitado permisos, etcétera. Y a lo mejor sí hay que definir rutas, porque si no hay rutas y si no hay permiso, si no hay accesos también, pues contienes demasiado, se genera mucha presión social posiblemente. Pero el problema de los todoterrenos es que se salen, o sea, habría que marcar quizás espacios destinados para este tipo de actividad y que disfruten una parte de la naturaleza, pero es un gran riesgo porque como son todoterreno, y como es gente de aventura, pues les gustará salirse del sendero, Sí, ¿no? del Y camino del establecido. camino. Entonces sí, me gustó mucho tu comentario, ¿verdad? Se nota que eres naturalista de corazón en el sentido de ni siquiera mover una roca, porque debajo de la roca es el hogar de millones de organismos. Debajo de una piedra pues hay infinidad de organismos microscópicos y Sí, algunos cuantos macroscópicos, ¿verdad? Entonces estamos alterando. Y todo el ecosistema está conectado.
Hay una conexión entre el pastizal, el matorral, los bosques. Usualmente nos maravillamos ante las especies más grandes, pero todos juegan un papel. Felipe, preguntarte, ¿cuánta gente está bajo tu jurisdicción? O sea, ¿cuánta gente es el equipo de trabajo? ¿Y cuáles son las funciones principales que tienen en esta área protegida? Sí, no, ahorita la plantilla de personal CONAM dentro de la área somos 3 personas. Existe una persona que es analista de área natural protegida, que es el ingeniero Carlos Arturo Hernández, que ya por aquí estuvo también en una conferencia. Sí, recién lo invitamos, así es. Y esta otra persona, Sofía Silva Valdés, ella también está dentro como técnico operativo. Y nuestras funciones dentro es la implementación, parte de las actividades es la implementación de proyectos a nivel de subsidio federal, dirigidos a la conservación, al desarrollo sostenible y sobre todo a la restauración de sitios para ayudar precisamente a que en algunos lugares, en algunas comunidades que tienen la necesidad de tener este tipo de proyectos, puedan accesarlos, ¿sí? Son proyectos o programas de subsidio que realmente pues ellos utilizan como grupos organizados de ejidatarios o de comuneros, y la implementación, nosotros hacemos supervisión y coordinación con ellos para que se lleve a cabo esto. Otra parte muy importante también de nuestras actividades pues es la educación ambiental. Llevamos educación ambiental a través de algunas escuelas dentro del municipio, en algunas comunidades sobre todo. Otra también tenemos gente que tiene brigadas de vigilancia comunitaria, es precisamente para darle difusión, el cuidado, gente que visita, pues hablar con ellos y decirles qué es lo que está permitido y qué no está permitido dentro de estas áreas. Y una de las brigadas que ya tenemos mucho con ellos es una brigada de contra incendios, como la combate de incendios forestales. ¿Esa brigada es comunitaria? Es comunitaria. Sí. ¿Y hay algún pago? Sí. Sí, hay un pago. Sí, a ellos se les contrata por una cierta cantidad de tiempo. Okay. Sí, en este caso, este año están contratados por 150 días. Ellos tienen un pago de jornal y tienen sus actividades, aperturas, limpiezas, mantenimiento de brechas cortafuego, manejo de combustibles, y la principal es de que cuando llega a presentar un incendio, pues ellos son los que tienen que atender este tipo de ¿Cuántas personas forman esta brigada? Son 12 personas. 12 personas. Son 8 personas del ejido Nuncio y 4 personas de Potrero de Abrego. Ellos están en la parte más lejana del cañón de Jamé, sí, ya límites con Nuevo León, sí, y esa es la parte que ellos ven. ¿Por qué la ubicación de ellos en esos sitios? Son las áreas más remotas, sí, y la parte de la atención de brigadas dentro del mismo municipio de Arteaga, los más cercanos son una brigada que está en Jamé, que son 60 kilómetros de diferencia. No, y con el camino, pues entonces, es un tiempo así es. considerable. Sí, entonces, parte importante de conservación, pues es toda esa área que son los usos comunes de Potrero de Abrego y de Nuncio, por diferentes razones. Una, está el coahuilón, están las especies que nosotros estamos protegiendo, y la otra es de que a través de 15 años ya, el ejido Nuncio destinó 1,500 hectáreas a la parte de exclusión de ganado. Ah, qué bien. Entonces, 1,500 hectáreas. 1,500 hectáreas. Entonces, esa parte que ahorita está excluida de ganado, cuando nosotros llegamos al área, pues empezaba un poquito a ver algo de pastizales, herbáceas, o sea, empezaba a repoblar. Cuando se hizo la exclusión, ahorita ya hay arbolado, hay bosque.
de la misma... Solito. Solito, una regeneración natural. Se le quitó la presión de ganado. ¿En cuánto tiempo observaron esto? Aproximadamente en 6 años. Sí fue, no mal recuerdo, empezó la exclusión en el 2010. Para el 2016-17 ya había volado. Y ahorita ya existe una buena cantidad de árboles en ese sitio. ¿Y ellos no reciben una compensación? ¿No están en pago por servicios ambientales o algo? Sí tienen alguna compensación por esto. Aparte de ello, algunos proyectos que se van dirigidos precisamente a ese tipo de conservación se apoyan con programas de subsidio. El pago por servicios ambientales es CONAFOR. CONAFOR. Y por el lado de nosotros, va dirigido precisamente a lugares con restauración. Ajá. Y la otra de las cosas que, por ejemplo, en este año sí nos ha ayudado mucho, ahorita tenemos un convenio de colaboración con la GIZ alemana. Y tenemos 2 personas que están en apoyo técnico ahí con nosotros en la área. En una coordinación con Profauna de Coahuila, y va muy dirigido precisamente a todo esto de obras de conservación y de restauración de suelos. Estamos en una plática con el ingeniero Felipe Ruiz, quien es subdirector con funciones de director del área de protección de recursos naturales Bajo Río San Juan. El número es APRN 026, ¿verdad? Y sí. Bueno, estamos comentando sobre los bosques de agua y una iniciativa que tiene Comisión, la CONAM, pero en particular ustedes, ¿verdad? Esta área, esta APRN 026. Y bueno, nada más quería aclararles, amigas, amigos, CONAM es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde está esta área protegida, esta AP, y CONAFOR también está debajo del paraguas de la Semarnat. CONAFOR pues es la Comisión Nacional Forestal, y Comisión Nacional Forestal tiene un programa que se llama Pago por Servicios Ambientales. Que explicaras para el público, Felipe, ¿qué es este pago por servicios ambientales y algún otro caso que conozcas? Sí, ellos cuando hacen trabajos de conservación, ellos conservan sus recursos naturales, sobre todo áreas muy medulares, áreas de bosque, áreas que están en un estatus de conservación bueno. Y ellos con su trabajo comunitario, con la parte de hacer conservación a través de evitar incendios, manejo de combustibles, de hacer algunos trabajos de restauración dentro de estos sitios, a ellos ahí viene ese pago por compensación, okay, y la conservación de sus sitios. Exacto. Y eso es por parte de CONAFOR. Y en este sentido, pues lo que nos comenta aquí el ingeniero Felipe Ruiz es que 1.500 hectáreas fueron excluidas del ganado. Entonces los dueños dejan de ganar dinero al sacar su ganado. Es decir, ya no tienen esta actividad ganadera, ¿verdad? Ganadera pecuaria. Y en compensación, la Semarnat a través de CONAFOR pues les da un pago. Quizá no sea lo mismo, pero bueno, ellos están aportando a la naturaleza. Así es, así es. Y la parte de CONAM por parte de subsidio, para esos sitios también, pues sí tienen la accesibilidad a esa parte de los proyectos que se puedan implementar por medio de subsidio federal. Felipe, a ver, de lo general, de lo más macro para el público, repasar lo que son las áreas naturales protegidas. Antes de entrar al programa repasábamos que tenemos cerca de 100 millones de hectáreas, 98 millones y algo de hectáreas en el sistema de áreas naturales protegidas federales. Sí. Eso contabiliza solo lo federal. Lo federal. Ajá. Y hay varias categorías. La categoría donde ustedes trabajan es área de protección de recursos naturales, y me explicabas que tiene de alguna manera no es muy estricta, no es muy exigente en comparación con el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que tiene algunas características más especiales, por decirlo, ¿verdad? Sí. Y bueno, esas son, bueno, y hay otras categorías de área natural protegida, no hablaremos de eso en particular.
Pero una cosa interesante aquí del sistema nacional es que estas áreas tienen dueño privado. El gobierno federal las ha decretado, pero tienen dueños, ¿no? Sí, sí, o Y sea, el- los decretos de áreas naturales protegidas o cuando se hace una declaratoria de área natural protegida, no es expropiatoria. O Exacto. sea, los legítimos dueños y poseedores de los predios siguen siendo los mismos que estaban en ese momento y los que están Sí, ahí. Aquí lo único que nosotros a través de CONAM lo que hacemos es tener la comunicación con ellos, el acercamiento, sobre todo en ejidos y comunidades, con pequeños propietarios también, sí, y hacerles la difusión de que realmente la parte de nosotros va dirigido a la conservación de los recursos naturales. sí. Esa es la parte medular de nosotros. A través pues, de programas de subsidio, a través de pláticas, a través de educación ambiental, combate a incendios forestales, la participación en la cuestión de sanidad forestal. Todo eso, todo ese conjunto va dirigido a eso, a la conservación de esos predios. De la información que me enviaste, que leí brevemente, son poco más de 5,000 personas las que viven en esta superficie de esta área de protección. Sí, Personas, ¿verdad? No familias. no, son personas. Personas. Y, por ejemplo, Parque Nacional Cumbres de Monterrey, me imagino que sean 5 veces más, o que serán más de 25,000 personas, quizá. Sí, yo creo que es más, Más, más ¿verdad? arriba. Porque en Laguna de Sánchez, pues ya es un poblado, Los Lirios están en la de ustedes, ¿no? ¿Verdad? El lirio está Lirios, sí. acá. Ah, ok. Lo que pasa es de que generalmente las áreas más pobladas eh, están, por ejemplo, Lirios, Tunal, que es las que están con más poblaciones. Las áreas de caserío o las áreas urbanas, suburbanas, están fuera Ah, quedan excluidas. quedan Ok, excluidas. ya. Los que están dentro son las localidades o los ejidos, Sí. las cabeceras de ejido. Muy bien. En el caso, por ejemplo, de Potrero Hablo, Nuncio, Piedra Blanca, algunos otros, pero son lugares que tienen, no sé, 150 gentes Sí. viviendo en esos sitios. Y una característica que tienen es de que los habitantes de esos sitios ya son gente de ya edades ya altas. Sí, a nivel mundial el área rural se está despoblando, Sí. ¿verdad? El medio rural decrece y en contraposición, pues en las áreas urbanas crecen. Los jóvenes migran Sí, a las áreas urbanas. Ajá. generalmente de las localidades que están más cercanas, ya sea tanto del lado de Saltillo como del lado de Monterrey, pues tienen mucha migración, tienen Sí. mucha salida hacia estas partes de ciudad. Y hay personas que, digo, nosotros tenemos nuestras brigadas y realmente son gente joven. O sea, estamos hablando Sí. de entre 30 y tantos años. Bueno, por ejemplo, las Promedio. brigadas para el combate de incendios es por decirlo de alguna forma, un beneficio para la comunidad, porque pues a través de ustedes que se organizan estas brigadas es que ustedes bajan fondos. Y me imagino también que ustedes pueden orientar en temas de ecoturismo, ¿verdad? Para También. fortalecer pues, las visitas, los visitantes. Sí, sí, una parte importante de esto es la visitación. Ujú. Las visitaciones en ciertas temporadas del año nosotros hemos visto que son un poquito altas y hemos tenido la oportunidad de tener interacción con visitantes, con grupos de visitantes y hablado con ellos. Hay gente también que se dedica, que son prestadores de servicios turísticos y que tienen el acercamiento con nosotros, con CONAM o con algunos otros compañeros que se dedican a esto también de la conservación y han tenido a bien adoptar muchas prácticas o muy buenas prácticas para la cuestión del turismo, de aventura, senderismo. Es
como tiene muchas variantes, hay mucha gente que solamente camina. O sea, agarran ahí senderos ya marcados y ellos hacen sus caminatas. Hay gente que sí le gusta un poquito ser más extremos, la diferencia de altitudes, montaña por otra montaña, y ahí van caminando también. Pero sí ha habido ese acercamiento. Hemos, ha faltado un poquito más, sobre todo la parte de, de que se puede determinar las asociaciones, sobre todo que tengan esa sensibilidad de acercarse con los dueños de los predios. Estamos hablando de ejidatarios. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos han expresado algunas gentes que son ejidatarios en algunas partes, que son muy llamativas para esto, que es, por ejemplo, Piedra Blanca, que es un área boscosa que les gusta mucho a la gente pasar, que le dicen el musgo, la Sierra del Musgo. Es muy bonita, es para caminar, es para apreciar, para todo, pero es lo que ellos decían, nosotros les damos oportunidad de que entren porque es un área que está cerrada y entran por algunos sitios, pero de la parte del beneficio que en su momento pudiesen tener por permitir la entrada de visitantes, pues no existe como tal. Sí. Entonces ellos sí a veces expresan esto y sí sería muy bueno llegar a tocar este punto con todas esas asociaciones y el acercamiento que tengan con los dueños de los predios. Sí. Digo, es muy buena oportunidad para que ellos puedan tener esa sensibilidad y que el tener ese contacto con la gente de comunidad les va a abrir otro panorama. Sí, ahí era mi punto al comentarte, ¿verdad? De que en Estados Unidos los parques nacionales fueron expropiados, se expropió. Uh-huh. Entonces el dueño es el gobierno, son del Estado. Entonces ahí no hay un conflicto, digamos, con particulares, con privados. Lo hubo en su momento, pero pues habrán de haber indemnizado, ¿verdad? Pagado por esas tierras. Sin embargo, me parece muy importante resaltar esto en virtud de que personas pueden pensar que estas vastedades en ocasiones de terrenos que sean federales, pueden pensar que son de la nación. Es como las playas, los mares son de la nación, podrían pensar las montañas no tienen dueño, pero pues prácticamente todo el planeta tiene dueño, menos la Antártica, ¿verdad? Bueno, que por lo pronto, esperemos que se mantenga así, y Marte y la Luna todavía no tienen dueño, por lo pronto, ¿verdad? Pero entonces sí es como que es un punto de reflexión importante para la gente de las comunidades, para la gente de los ejidos, porque son invadidos por personas que piensan que no hay dueños en las montañas, ¿verdad? En estas vastedades de terrenos. Vemos las cercas de púas, pero precisamente eso es la delimitación de los predios privados. Así es, Uh-huh. así es. Inclusive, por ejemplo, hay ejidos que sus usos comunes son muy grandes. Estamos hablando de 6, 7 mil, 8 mil hectáreas. Entonces ellos para poder hacer una exclusión o cercar todo para que no entren, pues es muy caro. Es carísimo y aparte ellos no tienen esa esa intención de hacerlo. Sí. Sí hay lugares que hay acercamientos, se disfrutan mucho y precisamente existen algunos cursos, algunas pláticas que van dirigidos mucho, sobre todo a la gente que se dedica al senderismo. Y sí, ahí sí ha habido un acercamiento. Yo siento que en estos 2, 3 años, después de la pandemia, yo creo que ha habido mucho acercamiento sobre estos grupos. Pero ¿cuántas entradas hay a esta área de protección? Porque es muy grande. Nosotros le hemos contado más o menos como unas 30 más o menos por todos lados. Debe ser complicado. Sí, sí es complicado. Sí. No es como en otras áreas tienen inclusive casetas, sí. Portones de entrada y portones de salida. Sí. Digo, aquí es muy complicado porque son caminos vecinales, municipales, caminos reales, interestatales.
Entonces, pues no podemos poner portones en todos lados. Pero sí, en su momento, hacia el interior de ciertos sitios, sí se puede tener esa parte de, antes de entrar, tener esa comunicación con los dueños de los predios. De los predios. En otros sitios, en otros lugares, digo, a mí me viene mucho a la mente esto, hablando del pedir permiso. Hay gente que va a otros lugares en el sur, sobre todo sur-sureste de México, y para poder entrar a un sitio, ellos solicitan permiso Sí. a la naturaleza, Ah, a lo que existe ahí para poder entrar. Y entonces eso lo tienen muy arraigado. En la gente, por ejemplo, mi compañero Carlos Arturo, sí, él como viene de esos lugares, lo es chapaneco, sí. él tiene esa convicción de que el lugar a donde va a entrar y que existe recursos naturales, hacen y solicitan ese permiso Sí. al bosque, a la selva, a la fauna. Entonces yo creo que el hacerlo, pues en su momento, pues con los dueños de los predios, ¿verdad? Que son los Claro. ejidatarios y comuneros. Sí, el respeto, ¿verdad? El Ante respeto. todo. A mí me tocó trabajar mis primeros años como biólogo en Tamaulipas. Ujú. Entonces uno recorre, bueno, también digo, siendo estudiante en Nuevo León, pues como estudiante para hacer colectas, para hacer recorridos, para hacer observación, siendo uno joven, uno busca a la gente del campo y les preguntas, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que hay un comisariado ejidal. Ujú. Y entonces era muy común que los comisariados ejidales te apoyan, siendo joven, siendo estudiante, y te prestan la casa del comisariado ejidal para que pases la noche, para pernoctar, y te dan indicaciones también. Pero eso es algo que uno, bueno, nosotros lo hacíamos porque te sientes vulnerable, no tienes tantos recursos, no teníamos quizás vehículos. Y en Tamaulipas, bueno, llevando grupos de estudiantes, preguntas con antelación, ¿verdad? ¿Quieres llegar a una localidad? Y vas preguntando con la gente local, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad? Porque siempre va a haber una autoridad que te guíe. Pero en esta región donde estamos, me refiero que es muy grande, es muy vasta, pues recorres kilómetros sin ver personas y a veces sin ver cercas, entonces te confundes, o sea, pensarías que no es de nadie, entonces, pero sí es muy importante en este caso, pues buscar, por ejemplo, buscarlos a ustedes, ¿verdad? La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a las organizaciones que están, a los grupos que están organizados, y en contraste, el área natural de protección en Zapalinamé tiene una entrada, digamos, en el Cañón de San Lorenzo. Sí, Y bueno, pues nada más recordar que el acceso es libre, ¿verdad? La idea del portón pues es que haya un control de entradas y salidas y que no se nos vaya a perder alguien. Si se así pierde, es. pues ya sabes, ¿verdad? Qué es lo que ha pasado y también de riesgos de incendios. Estamos con una plática con el ingeniero Felipe Ruiz, estamos en la recta final del programa, Felipe. Sí. Digo, antes de resaltar el tema de los bosques de agua, pues recordar que ustedes están por cumplir 77 años, que nos recordaras, ¿verdad?, de la fecha de fundación de creación del área natural protegida. Sí, el decreto de esta área es del 3 de agosto de 1949. En este año se cumplen 77 años de ese decreto y nosotros estamos buscando la oportunidad de tener un evento para celebrar estos 77 años. Va a ser un encuentro birregional para acuñar el bosque de agua del oeste. Este evento se va a llevar el día 3 de agosto, el 3 y 4 de agosto en el Hotel La Concepción de Arteaga, Coahuila. Aquí nuestros aliados en este evento está el Centro de Agua del TEC de Monterrey. Tenemos por ahí ya algunos contactos con otras universidades. Va a participar gente de comunidades y vamos a tener por ahí también alguna participación de gente que está muy dedicada a la situación de la seguridad hídrica a nivel nacional.
sobre todo en la parte de la restauración, la parte de los fundamentos legales que pueda llevar esto también. Y estamos esperando aproximadamente un auditorio o la asistencia de más o menos entre 60 gentes, entre 60 participantes. Y también estamos esperando que esto dé un paso más adelante, precisamente para poder tener esa visión muy panorámica, muy integral de esta ecorregión. Pues qué bueno que estamos a tiempo, ¿verdad?, en esta convocatoria. Para todas aquellas amigas y amigos interesados en el agua, pues se encontrarán la información en el sitio de Facebook del área de protegida 026 bajo Río San Juan. Sí. Estará ya visible. Toda la gente que trabaja con el agua, personas interesadas en el bosque, que hay una cantidad importante, ¿verdad?, de personas, y habría forma de participar, digo, personas o es por invitación. ¿Cómo va a funcionar esto? Sí, es por invitación, pero también se está abriendo una parte de acceso al público. Sí, entonces, inclusive se va a transmitir. Se va a transmitir a través de Facebook de Centro del Agua del TEC de Monterrey. Excelente. Con ellos se va a transmitir. Para estar al pendiente. Y bueno, pues agradecerles, Felipe, el apoyo que nos han dado. También recordar que nuestros estudiantes los recibieron ustedes, les dieron cursos de capacitación contra incendios, educación ambiental, que fue una gran experiencia. Este año tenían ellos pensado ir para allá, tenían 3 opciones, se fueron por la opción más inmediata, ¿verdad? Pero entonces, pues agradecerles el apoyo que siempre nos dan. Felipe, pues bueno, para retirarnos, el mensaje para la ciudadanía del tema de los bosques, del agua, de las áreas naturales protegidas, de tu parte. Sí, una de lo que a mí se me ha quedado precisamente en la situación hídrica, en la cuestión del agua. El agua, muchas veces tenemos el concepto de que el agua viene de la llave o que viene de las presas, y le apostamos, en algunos casos, le apuestan mucho a la cuestión de la tecnología, la parte de medidores inteligentes, situaciones, sí. Pero también una parte muy importante que le tenemos que apostar es a la conservación, sí, de las partes altas, de las cuencas altas, de la vegetación que existe dentro de estas áreas que son captación de agua y que son productoras de agua, que es de donde va a irse a llenar una presa, de donde va a llenarse un depósito y de donde va a salir un agua que tú vas a utilizar en tu casa, y que para procesos de todo tipo de que se necesite el agua en procesos industriales, pues toda esa agua viene de ahí. De la naturaleza. De la naturaleza. Es un servicio del ecosistema. Es del ecosistema. Así es. Sí, sea de escurrimiento, sea subterránea. De todas formas, la producción de agua es la naturaleza. Es la naturaleza, exactamente. Todavía para surtirnos de agua, todavía no tenemos la fórmula para hacerlo para todo el mundo. Sintético. Muchas gracias, Felipe. Pues bueno, escuchamos al ingeniero Felipe Ruiz, quien es subdirector y ejerce como director del área de protección de recursos naturales 026 bajo Río San Juan, para que estemos atentos de lo que van a trabajar con el bosque del agua. Amigos, pues bueno, muchas gracias por escucharnos, Felipe. Espero que contemos con tu presencia en otra ocasión. Sí. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias y agradecido por esta entrevista y esta invitación. Somos una comunidad y lo que nos toca es crear capital social, redes de contacto, redes de colaboración. Esperamos sigan en sintonía de Radio Tecnológico. Los esperamos el próximo lunes en Radio Tecnológico.